El tema que voy a iniciar a hablarles en esta mañana es sobre autoridad espiritual. Voy a empezar a hacer una introducción un poco larga y luego ya voy a entrar con los textos bíblicos. ¿Sí trajeron Biblia? ¿Y trajeron un cuaderno para anotar? Porque generalmente si no trajo Biblia y un cuaderno para anotar, pues a lo mejor Dios lo bendiga esta mañana y después se le olvide todo a la hora de la comida. Pero si usted es capaz de de anotar, bueno, pues entonces va a poder releer y va a poder aprender algo. Quiero agradecerle al apóstol Francisco Torres Padilla la oportunidad y el privilegio que me da de poderles compartir a ustedes la palabra del Señor. Créanme que es un honor, es un privilegio. Y también a José Juan, que de pronto empieza a platicar conmigo, hablamos casi siempre de Biblia y de un montón de cosas referentes al reino de Dios. Y hablamos a veces temas y esta vez la verdad estoy muy agradecido por el honor y el privilegio que me da. Muy bien, déjenme hacer una oración. ¿Quieren que hagamos una oración? Entonces háganme un favor, pónganse de pie y al que esté a su lado, dele un saludo así de puño y dígale que el Señor te bendiga, qué bueno que viniste, estás en el mejor lugar. Sí, porque si los dejo que se saluden de mano, a lo mejor se dan la mano, se abrazan, se besan y no queremos que nadie se contagie de COVID. Entonces, nada más así de manita, que el Señor te bendiga. Muy bien. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Te suplico, Padre, que tú nos hables a través de tu santa y bendita palabra y que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que derrames la unción de tu santo y divino Espíritu, que cumplas tus planes y tus propósitos, que tu nombre sea glorificado, Señor, por sobre todas las cosas. Bendice a cada pastor que viene de lejanos lugares. Bendícenos a todos que estamos aquí cerca, bendícenos a todos. Necesitamos que nos hables, Padre, en estos días. Necesitamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que abras el cielo y que nos mires, Padre. En el nombre precioso de Jesús te suplico, glorifica tu nombre esta mañana. Bendice a mis hermanos y cumple tus propósitos. Te lo ruego en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Muy bien, vamos a hablar del tema autoridad espiritual. Quiero empezar con una especie de anécdota o de historia. Imagine usted que de pronto llega un policía a un banco y lo primero que le dice a la cajera es lo siguiente: debe el dinero, grita el policía. Entonces la mujer que está en la ventanilla del banco observa que él saca una pistola automática calibre 45 y ella ni siquiera se da cuenta que este hombre trae un uniforme auténtico de policía, no se da cuenta que trae una placa, una insignia. Lo único que esta mujer se da cuenta es que este hombre llega a la ventanilla, le apunta con la pistola y le dice: deme el dinero. Lo único que ella puede ver es un cañón que le apunta directamente. Ahora, supongamos que la misma mujer va por la calle manejando su auto y de pronto oye un grito: deténganse en nombre de la ley. Lo primero que ella ve es una mano extendiéndose, haciendo una señal para detener el vehículo. Luego ve el uniforme del agente de policía, luego ve la insignia o la placa que lleva, y esta vez esta mujer obedece la orden, no por temor a una pistola, sino por respeto a la autoridad. Probablemente ni siquiera notó que trae una pistola el policía, pero ella sabe que si no obedece, será llevada a la cárcel. Ahora surge una pregunta: ¿por qué la mayoría de la gente obedece a los policías que dirigen el tránsito? Obviamente, todo oficial que realiza este trabajo lo hace porque fue enviado por su jefe o alguien autorizado por el jefe. Pero no es ese hecho que nos motiva a obedecer, no es un repentino miedo al jefe policial,
Nuestra preocupación, aunque usualmente inconsciente, se basará en otras consideraciones. Por ejemplo, el jefe de policía es designado por el alcalde. El alcalde lo respalda el poder y la autoridad del gobernador. El gobernador tiene detrás suyo el poder y la autoridad del Ejército Nacional. Y si no fuera suficiente, y de ser necesario, todo el poder y la autoridad del presidente de la República podría ser enviado contra nosotros si escogiéramos arrollar a un policía con nuestro auto. ¿Sí se da cuenta de la importancia de una cadena de mando? Entonces, en los dos escenarios que le acabo de plantear, que incluyen policías, la mayoría de personas cuerdas obedecería de inmediato. En el primer caso, obedeceríamos porque el agente tiene el poder detrás suyo. ¿Cuál es el poder del agente cuando llega con la cajera del banco? La pistola. ¿Sí? En el segundo caso, obedeceríamos porque el agente tiene autoridad detrás suyo. ¿Sí? Una nación entera, desde el momento en que él trae un uniforme y dice alto en nombre de la ley, lo respalda toda una nación como policía. En el primer caso, el primer oficial, el que llega al banco, tiene el poder, pero no tiene absolutamente nada de autoridad. Él no fue enviado por el gobierno a robar un banco. O sea, los policías están para hacer bien, no para hacer mal. ¿Correcto? En el segundo caso, el oficial que dirige el tránsito no solo es respaldado por la autoridad de una nación o un reino entero, sino también tiene acceso al poder y es un poder suficiente para detener casi a cualquiera. Si él ve que alguien lo va a arrollar, entonces el policía puede sacar su arma, dispararle a las llantas del auto o a la persona misma o ambas cosas. ¿Por qué? Porque aparte de la autoridad que es manifestada por su uniforme, su insignia, él trae una pistola que es el poder. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Ahora vea esto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre poder y autoridad? Es lo que queremos hablar esta mañana. Entonces, un individuo solamente tiene autoridad cuando está relacionado correctamente con su autoridad superior. Vean esto, pastores. Si nosotros queremos tener autoridad, tenemos que ser personas obedientes a nuestra cobertura. Y si somos obedientes a quien es nuestro, voy a decirlo así, a nuestro apóstol, y el apóstol pone gente debajo de él, la gente que está debajo de él está sujeta a autoridad y nosotros debemos sujetarnos a esa gente. A veces, desgraciadamente, somos tan infantiles que pensamos, solamente me sujeto a la autoridad mayor. Pero entiendan esto, el policía probablemente sea el de más bajo rango, pero todo mundo le obedece. ¿Por qué? Porque lo respalda un gobierno. ¿Por qué obedeceríamos nosotros a nuestros líderes? Porque no es un gobierno terrenal el que lo respalda, es el gobierno del reino de los cielos. La Biblia dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo y para la madurez o el perfeccionamiento de los santos. Entonces nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a quien Dios ha puesto sobre nosotros. Muy bien. Ahora, si va usted a Mateo capítulo 8, versículo 9, un individuo solamente tiene autoridad cuando está relacionado correctamente con una autoridad superior. Dice ahí, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Vean qué impresionante texto. Note que el centurión no dijo, yo soy un hombre de autoridad. El centurión lo que está diciendo, que él era un hombre, ¿cómo? Bajo autoridad. Por esta razón, los soldados, ¿qué? Le iban a obedecer porque él estaba como bajo autoridad. En otras palabras, sus soldados obedecerían a este centurión porque él estaba bajo las órdenes del César. Él había sido enviado por el César para hacer lo que él hacía. Si no le obedecían, podían haber enfrentado un juicio, podían enfrentar la ira del César y de todo el imperio romano.
Entonces, muchas veces el Señor usa los reinos de este mundo para revelarnos verdades acerca de su reino. En el reino de Dios, las personas a veces tienen el poder para hacer cosas, pero no tienen la autoridad para hacerlas. ¿Sí? Ellos bien pueden tener una pistola espiritual aún más poderosa que la escuadra semiautomática del policía. En otras palabras, ellos pueden tener poder para lograr cosas en la esfera espiritual y la pregunta es, ¿han sido enviados por el rey para hacer lo que están haciendo? ¿O están ellos actuando por su cuenta, haciendo lo que ellos escogen hacer? ¿Me explico? Llegan unas personas con Jesús y le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, levantamos muertos, y Jesús les dice, apartados de mí, obradores de iniquidad. ¿Por qué? Porque nunca los he conocido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos tenían poder, pero no habían sido direccionados por el Espíritu Santo, ni habían sido enviados por una autoridad superior a hacer las cosas. Escuchen esto. Sin embargo, el poder era manifestado. Así hay mucha gente en la iglesia, actuando con su pistola espiritual, con el poder, pero sin que hayan sido enviados por alguien de arriba. Amén. Muy bien. Ahora vea esto. En Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Fíjense cómo dice el texto, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay algo muy interesante en la frase hacedores de maldad. Es mejor traducida esa frase, personas que andan sin ley. Un hacedor de maldad lo traduce la nueva versión King James como personas que andan sin ley. Y nosotros generalmente pensamos, un hacedor de maldad es alguien que roba, alguien que asesina, alguien que fornica, alguien que hace, etcétera. Pero la realidad es que el texto bíblico dice que un hacedor de maldad es una persona que anda ¿cómo? Sin ley. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros andamos sin ley? Eso usted se lo contesta, ¿sale? Ahora, quiero decirle algo más. En el juicio final, nadie va a poder mentir delante de la presencia del Señor. Quiero decirles que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos del Señor, ¿sí? Y al Señor tarde que temprano le tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice, y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Vea qué cosa tan interesante. Nosotros podemos hacer las cosas a lo escondido, nosotros podemos hacer las cosas sin que nadie se dé cuenta, pero el Señor como nos llamó a su reino, y su reino es un reino ordenado, tarde que temprano nos va a pedir cuentas. Digan amén, por favor, para que se les quite el sueño, ¿sí? El Señor no les dice a estas personas que estas personas están mintiendo. El contexto implica que ellos sí tuvieron el poder para hacer estas cosas, pero hicieron las cosas sin autoridad. Entonces, ellos no estaban sujetos al Señor, ellos no estaban sujetos a su gobierno, ellos no estaban sujetos a sus leyes, ellos estaban viviendo sin ley. Por eso eran hacedores de qué? De maldad. Tal como el oficial de policía que usa su poder, su arma de fuego, para robar un banco para sus propios propósitos. Entonces, el Señor quiere que tengamos poder y autoridad. Dios quiere eso. Él quiere que seamos usados en su reino y en su ejército para hacer grandes proezas. Pero desafortunadamente, si no estamos relacionados apropiadamente con su reino, no tenemos verdadera autoridad. En casos así, el uso de cualquier poder que pudiéramos poseer se convierte en un caso de ilegalidad. O sea, si yo hago algo por mi cuenta, si yo hago algo sin que Dios me mande, si yo hago algo sin la aprobación de mi cobertura, entonces estoy haciendo cosas ilegales. ¿Está bien? De vuelta a nuestra analogía, quizás ni siquiera nos hemos unido todavía a la fuerza policial del reino de los cielos. A lo mejor solamente el Señor nos dio una pistolita y andamos haciendo sonar la pistolita sin siquiera ser integrantes del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por ignorancia? ¿Por prejuicio? ¿O por falta de entendimiento?
Entonces, quizás tengamos cierta medida de poder, pero a las potestades espirituales que habitan las regiones celestes, ¿sí? Reconocen, ellos sí reconocen nuestra falta de autoridad. Aquí entre nosotros nos podemos engañar. Podemos ir a un pueblo y engañar a la gente. Podemos terapiarla psicológicamente, emocionalmente. Pero ¿sabe una cosa? En la esfera de arriba, los principados, los potestades, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad, saben si andamos o no bajo autoridad. ¿Sí? Entonces, quiero decirle también los hombres van a reconocer, ¿sí? Cuando vean cuán poca victoria tenemos eh, cuando estamos en una batalla espiritual y, y para ganar una batalla necesitamos de autoridad espiritual. Entonces, las potestades espirituales que están alineadas contra nosotros, porque hay un ejército espiritual alineado contra tu vida y contra mi vida y contra los ministerios, saben quién tiene verdadera autoridad y quién no. ¿Sí? Pueden discernir quién ha sido enviado del cielo y quién está actuando independientemente. ¿Se acuerdan cuando llegaron aquellos con el endemoniado y le dijeron, te conjuro en el nombre de Jesús? Y le dijeron, hey, conocemos a Pablo, conocemos a Jesús, pero ¿tú quién eres? Entonces, yo quiero que entendamos, esto es muy importante. No, pero es que yo soy así, ¿por qué me voy a sujetar si yo tengo mis derechos? Quiero decirles que todo lo que hacemos, si sale bien, es para la honra y gloria del Señor. Porque Él es el que opera en nosotros el querer como el hacer. Amén. Entonces tenemos que entender que el Rey de todas las cosas es el Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces ahora, vea esto. Quiero decirle, las potestades serán impotentes cuando la autoridad del cielo esté presente. Y ni siquiera necesitamos gritar, ni hablar en lenguas, ni hacer un montón de cosas extrañas para echar fuera un demonio o para ganar una batalla, porque cuando Dios nos manda, simple y llanamente las cosas suceden. ¿Pueden decir amén? Mira, yo no sé esto, pero yo leo los evangelios y de pronto Jesús iba llegando a algún lugar. ¿Y qué hacían los demonios? Hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? Jesús ni había abierto la boca. Jesús nada más iba caminando. Ni siquiera había ayunado, ni siquiera había orado, ni siquiera estaba temblando, ni hablando en lengua. Simple y llanamente, él estaba haciendo la voluntad del Padre, yendo a donde el Padre lo estaba enviando, y por esa autoridad que él tenía poder también. Digan amén, por favor. Esto es precioso. Ahora, quiero decirle que en el Nuevo Testamento la palabra griega traducida poder, primeramente quiere decir autoridad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre poder y autoridad? Bien, un comentario. Los traductores del Nuevo Testamento dieron una interpretación bastante uniforme a muchas palabras del griego original. Sin embargo, hay palabras que no tienen uniformidad unas con otras. Tal es el caso de la palabra poder, potestad y autoridad. Un ejemplo de esto lo hallamos en el Evangelio de Lucas, Lucas 10:19. ¿Ya están ahí? Si usted puede subrayar, por eso es importante que sigamos usando Biblias. Yo pido a la iglesia que lleven Biblias, que no lleven celulares, ¿no? Porque luego están chateando los chavos ahí, en medio del culto. Están mandando. Mire, Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La palabra potestad ahí no está bien traducida, más bien lo que el Señor Jesús dijo fue, os he dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y, y sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, ¿qué significa autoridad? Autoridad en el griego, exousia, que significa capacidad. Fíjese, la autoridad es una capacidad, la autoridad es un privilegio, la autoridad es fuerza, la autoridad es competencia, la autoridad es libertad, maestría, y de ahí viene magistrado, sobrehumano, potentado, alguien que puede controlar,
influencia delegada. Todo eso significa ¿qué? Autoridad. Entonces, alguien que tiene autoridad tiene derecho, es como si fuera el dueño, es alguien que tiene jurisdicción, es alguien que tiene libertad para actuar. Y vean, esto es muy interesante. Y después de eso tiene el poder para ejecutar su trabajo. Amén. Muy bien. Ahora, de esta palabra autoridad podemos entender que es un poder o un derecho legal que alguien nos da. Nosotros tenemos poder legal en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos poder legal en la sangre del Cordero. Nosotros tenemos poder de echar fuera demonios, de sanar enfermos, ¿correcto? Porque es algo que Dios nos lo ha dado. Pero si nosotros no estamos sujetos bajo autoridad, estamos cometiendo un delito celestial. Muy bien. Entonces vean esto, autoridad tiene que ver con influencia. O sea, la autoridad es como lo que les decía, Jesús llegó y sin gritar, sin hacer nada, simplemente nada más por la presencia de Dios que estaba en él, ¿sí? Los demonios empezaban a manifestarse y la gente empezaba a darse cuenta. ¿Qué pasa con la mujer, por ejemplo, que tenía el flujo de sangre, que tenía muchos años enferma, que ya había gastado su dinero con los médicos? Ni siquiera le hizo una oración, simplemente ella dijo, me voy a meter, lo voy a tocar, si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Se acuerda de eso? Y entonces él está ahí metido entre toda la gente y todo el mundo empujando, y de pronto la mujer extiende su mano y lo toca, y esa autoridad del cielo que estaba sobre él trajo la sanidad para la mujer. Amén. Entonces, maestría, autoridad tiene que ver con dominio, ¿sí? Yo no sé, pastores, si a ustedes les gusta que los critiquen. Díganme amén, o alguien que le guste que diga qué gusto me da cuando hablan mal de mí. ¿Ah? Pero sabe una cosa, cuando tenemos autoridad tenemos dominio, dominio propio, ¿sí? Control, donde mando, potestad y facultad. Entonces la autoridad es un poder de representación, es una autorización para actuar legalmente a nombre de o en lugar de una persona o entidad. Entonces autoridad es un poder delegado. Vean esto, a veces nosotros oramos por una persona para sacarle fuera un demonio y decimos en el nombre de Jesús, y el demonio sigue adentro. ¿Y por qué no sale? ¿Saben por qué no sale? Porque no nos mandó Dios a orar por el demonio. Y aunque usemos el nombre de Jesús como una receta o como una arma, el espíritu no sale porque Dios no nos mandó. ¿Se acuerdan del cojo de la hermosa? ¿Sí? ¿Cuántas veces fue Jesús a ese templo durante su ministerio de 3 años y medio? ¿Lo puede imaginar? ¿Y cuántas veces lo vio ahí paralítico? ¿Y por qué Jesús no dijo, levántate? Respuesta, porque el Padre no le dijo que lo hiciera. Pero muere Jesús, resucita, y viene Pedro con, ya se me olvidó con quién, Juan, Pedro. Pedro y Juan, ¿verdad? Gracias, hermana. Viene con Juan, y cuando lo ven, fíjense, le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ¿qué? Levántate y anda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Padre le había enviado a que orara esa oración tan sencilla para que él sanara y se levantara. Digan gloria a Dios. Entonces, les estoy hablando a pastores. Sí, si le van a aplaudir, apláudanle al Señor. Entonces, les estoy hablando a pastores, ¿no? Gente madura que debemos entender estas cosas. ¿Sí? Ok. Entonces, Jesús, Dios mismo, es la fuerza detrás de la autoridad. Entonces, no se confunda la palabra exousia, autoridad, poder legal, con la palabra poder. La palabra poder en el griego es dunamis. Y eso significa poder dinámico. De donde se derivan las palabras como dínamo, dinamita, dinámico, etcétera. Entonces, dunamis, poder, significa energía, potencia, fuerza, poder. Lucas 9:1. Habiendo renunciado a sus 12 discípulos, vean esto, ¿qué dice ahí?
les dio dunamis y les dio eusuxía, autoridad sobre todos los demonios. ¿Para qué? Para sanar enfermedades. Entonces muchas veces las sanidades no ocurren porque te falte oración o porque, etcétera, sino porque Dios no te ha enviado a que lo hagas. Perdonen ustedes, ¿eh? Es que ustedes van a agarrar Marcos 16 y se van a decir, que es que ahí dice que vayamos, que hagamos discípulos, que los sanemos, que los bauticemos. Sí, correcto. Pero si esa palabra Dios no te la ha hablado para que lo hagas en cierto lugar específico con cierta persona, no va a pasar absolutamente nada. Amén. Estaba yo en Campeche predicando hace algunos años y de pronto yo traía un problema en mis pies, estaba enfermo y esa mañana del domingo Dios me dio una palabra y para en la noche predicando, estando en la plataforma, Dios empezó a sanarme los pies de una forma sobrenatural. Entonces cuando yo estaba predicando, empecé a gritarles, ¡hey, el Señor me está sanando los pies! Y todos se me quedaban viendo y yo empecé a brincar porque sentía que mis pies se quemaban. Entonces yo ya tenía un año con esa enfermedad y no había poder humano ni médico que le diera qué era lo que yo tenía. Y al otro día me buscó una persona y me dijo, necesito que vaya a orar por una persona que está así, está encadenada, está esto, está el otro. Y yo en la emoción dije, sí, sí voy. Y empecé a orar y dije, vienes a tales horas para que vayamos a orar. Pero en la oración el Señor me dijo, no vayas. Pero es que ya le dije que voy. Y el Señor me dice, no vayas. Como a los 15 minutos llega el pastor de ahí de la iglesia y le digo, fíjate que vinieron a pedirme que orara por fulano de tal que está así, así, así. Y me dice el pastor, ¿sabes que a él le dieron muchas Biblias para introducirlas al Estado y en lugar de repartirlas, las quemó? Si nosotros nos movemos en un sentimiento, si nosotros nos movemos en una emoción, nosotros podemos echar a perder los planes de Dios para nuestra vida y para su reino. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿cuánto tiempo llevo? No empieces. Voy a tratar de, en la siguiente media hora, decirle lo que le tengo que decir. Abra su Biblia ahora en Números 17, del 1 al 3. Y no pierda ese lugar en la escritura. Cuando lo tenga, puede decir gloria a Dios, puede decir ya lo tengo. El otro comentario que le quiero decir también es que estoy leyendo la Biblia textual y entonces a veces varía un poco de la Reina Valera. ¿Sí? Números 17, versículo 1 al 3 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa paterna, 12 varas de todos sus príncipes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara, y en la vara de Leví, fíjate, esto es muy interesante, escribirás el nombre de Aarón, pues cada cabeza de su casa paterna tendrá una vara. Ahora quiero hablarles sobre, ya le di el concepto de autoridad y poder, ahora quiero hablarles de la autoridad de las autoridades. Bien. Dios, a través de su palabra, nos muestra que la base de la autoridad es la vida de resurrección. Si usted pudiera poner eso, la base de la autoridad es la vida de resurrección. El texto que acabamos de leer dice que Dios le ordena a cada uno de los 12 dirigentes de las tribus de Israel que consigan una vara y la pongan en el tabernáculo de reunión, y de esas 12 varas Dios escogería una y la haría florecer. Esta sería la señal de la elección soberana de Dios para que el propietario de la misma ejerciera autoridad sobre toda la nación. ¿Me explico? Entonces llegan todos, cada tribu trae su vara, ¿sí? Le ponen su nombre, la colocan dentro del tabernáculo, ¿verdad?
y la que floreciera es la persona la vara que floreciera y el nombre que tuviera sería la persona que iba a gobernar a toda la nación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué una vara? Bueno, la vara representa autoridad, ¿correcto? Pero ve aquí la situación que es muy interesante. El florecimiento de una vara seca y muerta habla de resurrección. Y resurrección es el fundamento de toda autoridad delegada. O sea, no es lo mismo un árbol plantado con su raíz, con la tierra, con el agua, con el sol, que tiene todos sus nutrientes, agarrar, cortar una rama, dejarla de una cierta medida, sin agua, sin luz, sin nada que le pueda dar vida, y colocarla dentro del tabernáculo de arriba. ¿No? Ahora, Moisés ordena que el nombre de cada uno de los patriarcas de las tribus fuese inscrito en cada vara. Esta, esta, este, esta práctica de ponerle nombres a las varas era una práctica tomada de los egipcios, porque para los egipcios traer una vara con el nombre implicaba el poder y la autoridad del clan o de la tribu, y el lugar o el bastón oficial del puesto. Y vuelvo con la pregunta, ¿por qué una vara? Entre Aarón y los demás israelitas